Muy buenas a todos, bienvenidos a High Rock. Y en este primer podcast del año 2023 hablaremos del rock y su relación con la Segunda Guerra Mundial. Hoy toca continuar con este fatídico suceso que como seres humanos nos encargamos de llevar a cabo. Y a casi un año del conflicto de Rusia contra Ucrania, parece que no hemos aprendido la lección. Hemos estado protagonizando varios episodios similares durante los últimos 2 o 3 siglos y parece que no hemos encontrado la manera de intermediar la paz si no es con guerras. Y esto no es nada nuevo, o sea, desde que el mundo es mundo, las guerras y los conflictos siempre han estado presentes en nuestro día a día. Y lo que precisamente busco, y aquí en High Rock es nuestra filosofía principal, es relacionar el rock principalmente, pero toda la música, con el contexto histórico, con la historia universal. Y estábamos viendo las guerras mundiales, ya que ha sido el último episodio de mayor importancia, así tajante, real, catastrófica y de masividad mundial, ahí el nombre de guerras mundiales, que hemos vivido en nuestra historia reciente. Hablamos de los últimos 100 años en donde la humanidad protagonizó 2 guerras mundiales seguidas, con tan solo 21 años de diferencia, de distancia entre una y otra. Habíamos hablado de la última vez cómo es que Francia, sí, puso de rodillas a Alemania después del Tratado de Versalles. Recuerden que la guerra no la comenzó los alemanes. Fue Serbia y el Imperio Austrohúngaro. Por ahí comienza la Primera Guerra Mundial y a manera de remolino, así como el desagüe, se van todos al hoyo. Entonces se acuerda pues el Tratado de Versalles y es donde todos buscan una paz sin vencedores ni vencidos. Simplemente ya, vamos a terminar este juego, esta masacre. Pero Francia ahí se las va a cobrar, como hemos dicho, a los alemanes. Y las condiciones que le pusieron a los germanos fueron totalmente injustas y absurdas. En ese momento fue lo mejor y lo que muchos dijeron que esa era la salida, principalmente Francia. Pero realmente, con el paso del tiempo se ha sabido, la historia en replay es mucho más fácil de entender, que no fue así, que esto fue lo que originó conflictos tiempo después. Entonces, ahí les va. A Alemania le prohibieron ejércitos. También le van a quitar territorios antiguos que estaban en disputa, Alsacia y Lorena. Y por si esto no fuera poco, y aquí viene lo cruel y lo catastrófico del asunto, a Alemania, imagínense nada más, a Alemania solita ella, la van a poner a pagar todos los platos rotos de la Primera Guerra Mundial. Que Alemania nunca conoció la derrota en esta guerra. Alemania ya estaba tocada al final, pero jamás se arrodilló y pidió perdón y tiró la toalla. Jamás hizo eso. Pues a esta Alemania, además del descontento social generalizado por esta guerra, va a tener que pagar ella sola toda la reconstrucción de un continente entero. Y es así que se genera la humillación más grande de toda su historia hasta ese momento. Este es el origen principal del nacionalsocialismo, futuro nazismo, pero todavía no se llamaba así. Toda esta ideología va a ser una idea de los italianos. El fascismo, del verbo factio, de hacer, de mano dura, era un régimen totalitario comandado por Benito Mussolini en Italia, que forjaba pues una reunificación italiana, que iba a sacar adelante los proyectos sociales, que iba a ser como la que iba a llevar el estandarte de la reconstrucción de Italia. Y Alemania va a tomar ese modelo y lo va a llamar el nazismo. Cuando esto empieza primero por la humillación y los discursos de Hitler hacia la población, que son unos discursos de padre y señor, o sea, aquí no simpatizo con Hitler, pero la manera efusiva y emotiva y sobre todo contundente y energética de narrar esos discursos por parte de Hitler es increíble. Hay videos en YouTube de esto. Pues convenció al pueblo alemán que realmente la humillación, la derrota, el fracaso y todo lo que les pasó es producto de un cuento muy bravo. Hitler les incuba la idea a cada uno de los alemanes de que forman parte de una raza superior, la llamada raza aria.
Los arios fue un pueblo que provenía del Asia y que durante las migraciones milenarias poblaron Europa y sobre todo en la región de Alemania. O sea, básicamente ese es el cuento a grandes rasgos. Y que para subsistir, la raza aria, fíjense bien, necesitan exterminar a todo aquel que ellos consideran inferior a ellos. Básicamente es eso. Y el objetivo van a ser los judíos. El pueblo judío, que era un pueblo en peligro de extinción por todo lo que habían vivido, las etapas bíblicas, todas las historias, el éxodo. Bueno, pues ellos van a ser el objetivo principal. Y esto se va a llevar a cabo mediante un sistema de exterminio físico y material de ellos que se va a llamar el Holocausto. Pero esto es mucho más noche. O sea, al principio tenemos que narrar el ascenso de Hitler al poder hasta volverse canciller y comandar todo desde arriba. Y esto nos lo va a narrar la banda Sabaton con la canción Rise of Evil. Una nación en la desesperación, debilitada por la guerra y derrotada, perdieron su orgullo en Versalles. Un exprisionero con una visión o un gran engaño ascendió al poder en el reino. La reconstrucción de un ejército, haciendo el orgullo de la nación, desconociendo el tratado y planeando en secreto iniciar el holocausto, el reino se elevará. Con estas palabras, Sabaton nos expone lo que fue el ascenso del mal, en este caso refiriéndose a Hitler, porque precisamente él tenía planeado en la cabeza todo el tiempo desde el principio lo que tenía que hacer para llevar a su todo lo que era su sueño y su objetivo hecho realidad. La guerra era desde el principio el objetivo. En la Primera Guerra Mundial no era eso, era un sinsentido de la razón de la carnicería humana por el desprecio a la vida de las personas en todo el planeta. Pero en la Segunda Guerra Mundial las cosas ya eran de otro color. Había una derrota, una humillación que nadie, que no fuera los alemanes, habían experimentado así. Por lo tanto, como hemos dicho, la historia en replay se entiende mejor. Pero en ese momento nadie suponía ni de cerca lo que Hitler tenía en la cabeza. Entonces, Hitler llega al poder, se corona como canciller en 1933 y a partir de aquí va a comenzar con lo que es el Tercer Reich, que empieza primero con una serie de purgas que va a comenzar con las SA. La SA era la policía alemana, la oficial, la que estaba al servicio de Hitler y de sus órdenes, y a ellos va a empezar a eliminar, porque lo que Hitler quería evitar cualquier tipo de enfrentamiento, de resistencia, que en el futuro pudiese ser un dolor de cabeza eliminar. Mejor, desde ahorita, vámonos a por ellos. Los va a reunir en un mismo lugar y los va a matar a todos. ¿Quién los va a matar? Las SS, que era la nueva, digamos, policía que estaba al servicio de Hitler. Este episodio se conoce como la noche de los cuchillos largos, que es cuando Hitler realmente demuestra hasta dónde era capaz de llegar para cumplir con su cometido. Y este muy particular episodio lo narrará AC/DC en el disco For Those About Rock de 1981 en el tema Night of the Long Knives, la noche de los cuchillos largos. Este episodio fue llevado a cabo en 1934. Para 1935 se van a dictar una de las leyes más absurdas, más increíbles que alguna vez pudo el ser humano haber promulgado. Las leyes de Nuremberg. Esas leyes son bastante complicadas de entender, pero básicamente fueron el comienzo de la discriminación y persecución del colectivo judío en Alemania. Fueron un paquete de leyes de carácter racista y antisemita dentro de la Alemania nazi. Y así poco a poco, la ideología de la raza superior que Hitler alguna vez pensó estaba llevándose a cabo, estaba puesta en marcha y ya era imposible detenerla. Realmente aquí lo complicado es que nadie se dio cuenta. Las leyes de Nuremberg
establecían muchas cosas. Entre ellas, los judíos no podían estar en las bardas de sus casas, no podían salir en bicicleta, no podían tomar autobús, algunos no tenían acceso a la educación, no podían asistir a los colegios libremente, tenían que pagar cuotas para trabajar, no podían votar, se les quita el derecho de ciudadanos en Alemania. Y el punto álgido más importante, más contundente, en donde todos se dan cuenta que estaba ocurriendo algo así, ocurrió en lo que se llamó como la noche de los cristales rotos, de Kristallnacht. Este episodio consistirá en que una noche la policía, las autoridades comandadas por Hitler, van a destruir todos los locales, todos los negocios, restaurantes, tiendas de los judíos, a manera de exterminarlos poco a poco de la sociedad. En un ruido ensordecedor que inundó toda una noche en Alemania, porque eran los cristales de los negocios de los judíos. Les arruinaron todo lo que por mucho tiempo y generaciones, familias enteras de judíos construyeron, y en una noche, nomás así, van a destruir los alemanes. Es decir, un sistema cuidadosamente llevado a cabo en Alemania, paso a paso, primero con las leyes de Nuremberg y después con este episodio, van a empezar a borrar del mapa poco a poco a los judíos, quitarles sus derechos, es decir, arruinarles su vida entera. Primero se la arruinan, luego se la quitan. Pero a partir de aquí comienza el terror en Alemania hacia el pueblo judío. Los que se van a poner en contra de estas cosas van a ser llevados a campos de concentración, porque había sectores que no estaban de acuerdo. Y después, esos campos de concentración serán campos de exterminio más adelante. Hitler tenía todo en la cabeza y el tiempo pasó. Y en un momento dado, empieza la anexión de territorios perdidos a Alemania. Hitler era un genio, era muy inteligente para hacer este tipo de avances y empieza poco a poco a normalizar ciertas cosas. Entre lo que va a desconocer de Versalles va a ser armar ejércitos. Y poco a poco empieza a armar ejércitos, la gente se da cuenta. Pero como Inglaterra y Francia, bueno, Inglaterra sobre todo y algunos países, Estados Unidos, Rusia y algunos otros más aliados, habían visto Versalles como que, no sé, como que Francia se le pasó la manita contra Alemania, pero no pudieron hacer nada. Entonces, poco a poco, cuando Hitler empieza a anexarse territorios a partir de tratados, todo diplomático, pues lo ven normal. Al final de cuentas, el trato en Versalles fue muy injusto con ellos y los demás lo sabían. Así que en un primer momento la anexión de territorios hacia los alemanes era normal, era dentro de lo razonable, por decirlo así. Todos parecían estar de acuerdo, todos decían que sí, ok, dénselo, no va a pasar nada. Vamos a evitar un gran conflicto mundial, vamos a tratar de apaciguar todo y vamos a darle cosas a lo que Hitler pida, con tal de evitar la guerra. Ellos querían evitar la guerra, Hitler la quería. Y este doble filo de la circunstancia, lamentablemente, solo Hitler pudo verlo. Y estaba ahí, jugando con todos los demás, a conveniencia de su proyecto inicial, que era la guerra. Entonces Hitler empieza a anexarse cosas, empieza a anexarse territorios. Y hay un momento, hay un tratado bastante polémico que a la fecha es bien complicado de entender, porque en su momento nadie veía venir algo así, que fue el pacto de no agresión de Alemania y Rusia, el tratado llamado Ribbentrop-Molotov. Y no son esos Molotov, se refiere al apellido de los que firmaron por parte de Rusia. Y este tratado establecía una neutralidad rusa, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Bueno, resulta que en la Primera Guerra Mundial Alemania y lo que era el Imperio Austrohúngaro y lo que era el Eje tuvo dos frentes muy difíciles que se le complicaron realmente durante toda la guerra y se estancó ahí, en trincheras, el frente oriental y el occidental. El frente ruso, que luego después de que Lenin llegó a la estación de tren y liberó a la revolución bolchevique, pues ya se liberó ese frente y se pudieron centrar en el frente de Francia, en el occidental, pero en la Segunda Guerra Mundial no estaban dispuestos a correr el riesgo y a repetir lo mismo. Es decir, no van a luchar contra los rusos y al mismo tiempo contra los franceses e ingleses. Esto los iba a desgastar mucho, así que va Hitler a planear la neutralidad de Rusia. En este pacto, Ribbentrop-Molotov,
declara que Rusia le va a permitir invadir Polonia por el lado del occidente, pero Hitler le tiene que anexar o le tiene que dar los territorios de Lituania, Letonia y Estonia, que eran los que había tenido que ceder Stalin para salir de la guerra, de la Primera Guerra Mundial y poder librar la revolución. Ese intercambio de tierras es lo que hizo Hitler para poder avanzar sobre Polonia. A este momento ya se había anexado parte de Austria, Alsacia y Lorena, ya había entrado a otros, haciéndose cada vez más y más y más grande y poderoso al mismo tiempo, sin que nadie viera la amenaza. Cuando neutraliza a Stalin, que Stalin era el más listo, el más sabio, el más viejo, experimentado de todos, le da la vuelta a Hitler y lo domina. Y pudo contra Stalin, lo engañó. Pudo hacerle le hizo creer que pues esa era como una paz contra él. Cuando en realidad, vamos a ver más adelante, el objetivo de la guerra realmente siempre fueron los rusos, porque Rusia era por la tierra en donde se encuentran y por toda su historia, era el pueblo que había impedido el crecimiento o la hegemonía de los arios, ¿sí? Y los alemanes pues vienen de allá. Entonces realmente tenían que exterminar al pueblo ruso para poder tener la hegemonía que tanto ellos querían. Pero eso se lo hicieron pensar de otra manera a Stalin. Entonces Stalin dice, bueno, vamos a hacer eso y vamos a centrarnos en lo nuestro. Mientras tanto, Hitler ya estaba preparando todas sus tropas hacia el frente occidental, que era contra Francia principalmente, que en la Primera Guerra Mundial no cayó. Entonces, todo empieza poniéndose color hormiga poco a poco y nadie sabía qué iba a pasar. El único que pudo ver que Hitler estaba rearmándose, tenía un ejército increíblemente poderoso, quería la guerra, el proyecto no era la paz, no le den territorios, tengan cuidado con él, era Winston Churchill. El problema es de que Winston Churchill era una persona bastante conflictiva, era realmente muy hostil, entonces cualquier cosa que dijera pues lo tomaban a loco. Era como alguien ahí, ¿no? Que hablaba pero no lo pelaban. Pero aquí sí tenía razón. Y Churchill vio este tipo que se está armando, se está rearmando, que quiere la guerra, no me gusta y quiero tenerlo fuera del radar. Pero pues nadie le hacía caso. Entonces cuando llega Stalin a firmar el tratado, pues ya Hitler estaba con en plan de vamos, ¿no? Vamos ya tenemos una casi media guerra ganada, porque Rusia realmente era un dolor de cabeza para los alemanes. En ese momento, Chamberlain, que era el primer ministro de Inglaterra, se va a citar con Hitler y va a firmar un tratado. El tratado decía o establecía que Hitler no iba a invadir la soberanía, no iba a poner en juego la soberanía en Europa, en un tratado que Chamberlain, con lágrimas en los ojos, casi de felicidad, va a llevar a Inglaterra el documento firmado por Hitler donde se establecía eso. La reacción de Chamberlain y de la gente que lo escuchó fue tan alegre y tan llena de esperanza de que el mundo no estaba ni de cerca por meterse en una guerra. Hitler desconoce ese tratado. Hitler lo engañó. Y cuando invade Polonia el 1 de septiembre de 1945, Chamberlain le va a mandar una carta a Hitler, un telegrama en el cual decía: si no retira las tropas a las 11 de la mañana, Inglaterra tendrá que declararle la guerra a Alemania. Y por lo mismo le iba a entrar pues los aliados, excepto Rusia, porque ya estaba neutralizada. Y adivinen, pues Hitler no hizo caso e invadió Polonia. El 1 de septiembre de 1939 comienza oficialmente la Segunda Guerra Mundial, hundiendo al mundo en un cataclismo.
tema que estamos escuchando se llama La Guerra Sagrada y apareció el tercer día después de que comenzara la invasión alemana a Polonia. Esta motivaba a los soldados a defender a la patria y estaba considerada como la principal canción durante el primer y más difícil periodo de la guerra. Aquí empieza la Segunda Guerra Mundial. La primera víctima en conocer el terror, el poderío alemán de sus tanques Panzer, de todo lo que era la guerra Blitzkrieg, ¿sí?, fueron los polacos. ¿Y por qué relámpago? Porque la táctica alemana era rodear al enemigo y acabarlo, liquidarlo, pasándole por encima los tanques Panzer, así, rapidísimo. Los polacos respondieron con una carga de caballería ligera, llena de fe, llena de fuerza, pero insuficiente ante los tanques Panzer que le pasaron por encima a los caballos polacos. Y los Ramones nos van a narrar lo ocurrido en su célebre tema Blitzkrieg Bop. Les recuerdo que por motivos de copyright de la plataforma en la que estamos actualmente, es imposible poner más de 5 segundos de cada pieza, por lo tanto nos limitaremos únicamente a esta duración, motivo por el cual aquí en la descripción de este video les dejaremos los enlaces a cada una de las canciones para que las escuchen. Entonces, bueno, continuando con el relato, empieza la Segunda Guerra Mundial, 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia, Rusia no se mete por el pacto de no agresión que firmó previamente con Hitler, y de esta manera Alemania no va a tener ningún frente oriental, al menos por ahora. Entonces, todas sus fuerzas, todo su equipo, toda su artillería la va a enfocar y la va a dirigir hacia el lado occidental, hacia el lado que más le interesaba, Francia. Francia había sido el dolor de cabeza en la Primera Guerra Mundial, no pudo con ella, los franceses aguantaron muy bien el poderío alemán y del Imperio Austrohúngaro. Después, aquí ya no. En este momento Hitler se armó, o sea, realmente la armada que hizo durante todo este tiempo, el periodo entre guerras, previo a la Segunda Guerra Mundial, realmente era enorme, era súper poderoso y nadie, absolutamente nadie pudo contra ellos. En ese momento, Francia caerá. Y hay fotos en donde Hitler está caminando por las calles de París y esto los franceses no lo olvidarán jamás. Hasta la fecha, o sea, este es uno de los recuerdos más amargos que tienen con Alemania de estos tiempos. Entonces, ya cuando está poniéndose todo bastante severo, bastante grave por la expansión territorial que van a tener los nazis, porque también van a llegar al África, o sea, al norte del África, también Italia pues va a estar aliada con Alemania, y el eje va a ser completado con Japón, del otro lado de la zona oriental, los que van a estar por el lado de la Manchuria, en China, y los que van a rodear toda la parte de Vietnam y toda esa zona del Pacífico, llegando también incluso a protagonizar parte de la Guerra del Pacífico más adelante con los Estados Unidos. Pero ese es un combo, el eje, Italia, Alemania y Japón. El otro combo era los aliados, que eran básicamente los que estaban en contra del régimen nazi, que eran pues Francia, que ya había caído, Inglaterra, que estaba a punto de entrar, y Rusia, neutralizada desde antes de comenzar la guerra. Después se fueron sumando algunos aliados, pero en un primer momento el arrase, o sea, fue realmente contundente. Arrasaron con todos los alemanes. Italia se forjó hacia la zona arriba del África, el norte, la parte del Mediterráneo. Alemania apoyaba, mandaba tropas, mandaba divisiones. La geografía va a jugar un papel muy importante en Alemania porque al quedar al centro de Europa, recordemos, si agarran el mapa, van a encontrar a Alemania justo en medio. Eso les daba toda la oportunidad de ir a algún lado, a algún extremo del continente, a invadir y regresar por más municiones, por más a las bases mismas del ejército y poder suministrar las divisiones que mandaban al frente. A cualquier lado que ellos fueran, si iban al norte del África, pues se iban y de ahí, si hacen falta suministros, pues regresan a Alemania y vuelven a mandar los refuerzos. Y así, hacia todos lados. Geográficamente era una zona muy privilegiada la de los alemanes para este tipo de guerra, cosa que otros países pues no era lo mismo, estaban muy lejos entre ellos. Alemania tenía todo ahí. Entonces, bueno, pues el arrase, repitamos, fue absolutamente colosal. Por eso los Ramones cantaban este tema, el cual va narrando poco a poco el avance del poderío alemán. La letra nos cuenta, están formando en una fila recta, están sometidos a mucha presión, los niños se están volviendo locos.
en el baile Blitzkrieg, el baile relámpago. Se están apilando en el asiento de atrás, están generando vapor caliente, vibrando con el ritmo de fondo, el baile Blitzkrieg. Ahora les disparan por la espalda, lo que quieren no lo sé, porque están todos acelerados y listos para marchar. Y en los coros pues es un enigmático y célebre "Hey, oh, let's go", o sea, vamos, ¿no? Vamos a la guerra, vamos al frente. Y es una forma de narrar lo que se vivía justo antes de desembarcar o de bajarse de los tanques, en donde todos están presionados, están todos bajo la presión, están locos y están vibrando en el asiento de atrás, apilándose unos a otros. Entonces, bueno, pues ¿qué hay Francia? La guerra relámpago protagoniza la primera etapa de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora sí, vámonos contra Inglaterra. El dolor de cabeza eterno de los alemanes, en donde van a protagonizar Alemania e Inglaterra la llamada Batalla de Inglaterra, una de las batallas más importantes, si no es que la más, en términos de trascendencia de toda la Segunda Guerra Mundial, porque es aquí en donde es la primera vez que a Alemania le ponen una piedrita en el zapato. O sea, el arrase absoluto en su primera etapa es que no había duda, eran ellos y los demás, y pasaban encima de todos, pero Inglaterra no. Y comienza el episodio más importante hasta ese momento, la batalla de Inglaterra y los bombardeos sobre Londres. Did you see the frightened ones? Did you hear the falling bombs? ¿Miraste a los asustados? ¿Escuchaste a las bombas caer? ¿Alguna vez te preguntaste por qué tuvimos que correr a buscar refugio cuando la promesa de un mundo valiente desplegada debajo de un cielo azul? ¿Miraste a los asustados? ¿Escuchaste a las bombas caer? Las llamas se han ido, pero el dolor aún perdura. Adiós cielo azul, adiós cielo azul. Así nos va a narrar Roger Waters y Pink Floyd, uno de los más grandes y mayores leyendas del rock en Inglaterra, el episodio de su batalla contra Alemania. En toda esta narrativa de lo que para ellos como pueblo significa la batalla de Inglaterra. Es muy importante porque esto va a ser el imaginario colectivo del futuro rock que en Inglaterra se va a forjar como un gran género. Es una isla muy pequeña, pero en términos de arte, de vida, de música, son unos verdaderos colosales. Aquí toca hablar de lo que va a ocurrir con la Segunda Guerra Mundial a partir de que entran en esta batalla. Resulta que, bueno, pues ya llegan a Inglaterra y la Luftwaffe, que era la Fuerza Aérea Alemana, va a bombardear todo lo que son los suministros para que eviten despegar los aviones hacia el frente, los aviones ingleses. Es decir, el objetivo de la Luftwaffe va a ser las pistas, los aeropuertos, las pistas de aterrizaje, donde estaban los suministros, las bodegas, todo lo que era zona militar inglés, ese va a ser el objetivo. Pero en un momento dado, Inglaterra soltó un misil por error a lo que era Berlín. Y Hitler, enfurecido, completamente loco, ordenará el bombardeo oficial en las calles de Londres sobre la población civil. Y aquí es donde está la gran diferencia entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, el objetivo no era la gente, la población civil. Eran en las trincheras, eran en los campos, eran en las afueras. Aquí no. Aquí la población civil se va a ver afectada y va a ser protagonista y va a ser objetivo militar. Por eso, en la Primera Guerra Mundial, el número de personas fallecidas será de 16 millones en todo el conflicto y 50 millones en la Segunda por la población civil. Y la batalla de Inglaterra en los aires con Alemania va a ser tan impactante que fue la primera guerra realmente entre dos naciones por el aire. Y en una canción de heavy metal de una banda inglesa llamada Iron Maiden nos va a narrar todo esto. Ice High. Bruce Dickinson, cantante de Iron Maiden, se caracteriza siempre por su apuesta por temáticas de historia en sus canciones, puesto que es maestro de historia y tiene una formación bastante importante en este apartado. Y esta canción será una de las importantes, una explícita letra que trata de la primera gran batalla aérea de la historia. La letra dice así: ahí está la sirena que advierte el ataque aéreo. Después, los sonidos de las armas antiaéreas saliendo al caos. Tenemos que elevarnos, preparados para el ataque que viene.
Salta a la cabina y enciende los motores, libera las ruedas, no hay tiempo que perder. Ganando velocidad en cuanto avanzamos por la pista, debemos elevarnos antes de que sea demasiado tarde. Corriendo, peleando, volando, rodando, girando, buceando, ahí vamos otra vez. Correr, vivir para volar, volar para vivir, lo hacemos o moriremos. Correr, vivir para volar, volar para vivir, haces de las alturas. Ve hacia el fuego, al grupo principal de bombarderos, lanza un disparo y después regresa. Da la vuelta, gira y ve tras ellos. Muévete a sus puntos ciegos y dispara de nuevo. Corriendo, peleando, volando, rodando, girando, buceando, ahí vamos otra vez. Correr, vivir para volar, volar para vivir, lo hacemos o moriremos. Correr, vivir para volar, volar para vivir, los haces de las alturas. Entonces, de esta forma, el heavy metal, el rock británico, se va empapando de esas historias, de estas narrativas a través de sus canciones rudas, ásperas, con bastante estridencia, porque evidentemente estos son tiempos duros, son tiempos no muy blandos, no muy bonitos, no van a estar reflejados en una canción alegre, van a estar reflejados en mucha adrenalina, en altas velocidades, en un dote técnico que también requiere una gran interpretación. Punto y aparte son los grandes artistas que en sus letras apuestan por este tipo de temáticas y en escenarios son increíbles. Y Iron Maiden es uno de ellos. ¿Contra quiénes peleaban los alemanes? Contra la RAF, la Royal Air Force, la Fuerza Aérea de los británicos, quienes defendieron heroicamente la gran escala de ataques de la Fuerza Aérea de la Alemania nazi, como hemos dicho, la Luftwaffe. Esto ocurrió entre el 10 de julio hasta el 31 de octubre de 1940, que se supone al periodo de ataques nocturnos a gran escala sobre Inglaterra. A partir de aquí, Alemania empieza a avanzar cada vez más lento, porque los ingleses los van a detener. No olvidemos que a los ingleses no los invaden nadie desde la invasión vikinga en la isla en tiempos muy remotos. Los ingleses han sabido defenderse desde entonces y esta no iba a ser la excepción. Ahora, es momento de mencionar a un personaje. Winston Churchill, el ministro de Inglaterra, va a ser el que se encargará de llevar toda la carga de la Segunda Guerra Mundial en el Reino Unido y el que liderará la campaña de esta batalla de Inglaterra y de toda la Segunda Guerra Mundial en contra de los nazis desde el Imperio Británico. En ese momento, Churchill, recordemos que fue el único que sospechó las anexiones de Hitler, que ve así con ojos de este man no me gusta. Al final, el tiempo le dio la razón y Winston Churchill va a subir al poder como primer ministro de Inglaterra una vez que Chamberlain deja el puesto cuando ya se dio cuenta que tenía perdida la batalla porque había sido engañado por Hitler cuando invadió Polonia, cuando le había dicho que no lo iba a hacer. Sube Churchill al poder y Churchill le va a inyectar un coraje al pueblo británico de una manera como pocas veces se ha visto en la historia de la humanidad. Churchill todas las mañanas le va a hablar por la BBC, la radio de Londres, al pueblo inglés y les va a preguntar: ¿qué está haciendo usted para ganar la guerra? Debe de apagar las luces de noche para despistar a los bombarderos alemanes. Debe de despejar las pistas y las principales avenidas de toda Inglaterra para poder darle paso a los aviones y que se vayan al frente de batalla. Les empieza a dar una serie de instrucciones que necesitan seguir los ingleses para que en conjunto, uno por uno, aporte su granito de arena y ganen la batalla contra los alemanes. Y les va a inyectar un coraje inmortalizado en las siguientes palabras: a pesar de que grandes extensiones de Europa y muchos estados antiguos y famosos han caído o puedan caer en las garras de la Gestapo y todo el aparato odioso del gobierno nazi, no vamos a languidecer o fallar. Llegaremos hasta el final, lucharemos en Francia, lucharemos en los mares y océanos, lucharemos con creciente confianza y creciente fuerza en el aire, defenderemos nuestra isla, cualquiera que sea el costo. Lucharemos en las playas, lucharemos en las pistas de aterrizaje, lucharemos en los campos y en las calles, lucharemos en las colinas. Nunca nos rendiremos. Este es uno de los 3 principales discursos que Churchill va a recitarle al pueblo inglés y por los cuales después va a ganar Premio Nobel de Literatura. Pero en ese momento estamos hablando del momento más aciago de la historia de Inglaterra y en la cual Churchill fue protagonista porque era el que le dio ánimos a todo y a cada uno de los ingleses para poder subsistir y que desde el fondo de su ser y de su mente y corazón se sintieran ingleses por encima de todo el mundo e incluso de los nazis.
Y este discurso va a ser tomado por varios rockeros para empezar sus canciones, entre ellos la ya mencionada Ice High, con la cual Iron Maiden suele empezar sus conciertos o incluso cerrarlos, pero al principio de la canción va a poner el discurso en el estadio y después arranca el tema. Pero también en el futuro, una banda de rock progresivo de nombre Supertramp va a usar este discurso en el tema Fool's Overture. Otro de los discursos famosos de Churchill que va a pronunciar en 1940, poco tiempo después de haber llegado al cargo de ministro en el Reino Unido, va a ser cuando le dice al pueblo inglés: no tengo nada que ofrecerles sino sangre, sudor y lágrimas. Tenemos ante nosotros una prueba de la naturaleza más penosa. Tenemos ante nosotros muchos largos meses de lucha y de sufrimiento. Me preguntan, ¿cuál es nuestra política? Se los diré: hacer la guerra por mar, por tierra y por aire con toda nuestra potencia y con toda la fuerza que Dios nos pueda dar. Hacer la guerra contra una tiranía monstruosa, nunca superada en el oscuro y triste catálogo del crimen humano. Esa es nuestra política. Nos preguntan, ¿cuál es nuestro objetivo? Puedo responderles con una palabra: victoria, victoria a toda costa, victoria a pesar del terror, victoria por largo y duro que sea el camino, porque sin victoria no hay supervivencia. Que quede claro, no habrá supervivencia para el Imperio Británico, no habrá supervivencia para todo lo que el Imperio Británico ha defendido. No habrá supervivencia para el estímulo y el impulso de todas las generaciones para que la humanidad avance hacia sus metas. Así va a estar dando las palabras legendarias Churchill. Y sangre, sudor y lágrimas, como él menciona, va a ser el nombre de una banda de jazz rock de los Estados Unidos de finales de los años 60, Blood, Sweat and Tears. Like medicine, baby, you're good for me. Like honey, darling, yeah. Junto a Chicago, esta banda es la principal exponente del movimiento jazz rock, que es el preámbulo de lo que después se llamará como jazz fusión. Empiezan las grandes orquestas fusionadas con tríos, cuartetos y quintetos de rock de una manera increíble. Y estos van a ser legendarios realmente, pero es una referencia más que quiero mencionar aquí a todos ustedes, de cómo estos pueblos como Estados Unidos e Inglaterra van a tomar referencias de su historia, de la Segunda Guerra Mundial. En los años 60 la Segunda Guerra Mundial tenía apenas 20 años, era algo muy reciente. Entonces es muy normal que encontremos bastantes referencias, y en esta banda va a estar un genio como lo es Al Kooper, quien va a estar en los órganos de la célebre canción Like a Rolling Stone de Bob Dylan. Entonces, cuando llega Churchill y les inyecta a todos los británicos este coraje para pelear, es cuando los alemanes dicen, bueno, ¿estos con qué le damos? Los británicos son muy difíciles de vencer y no lo van a hacer, no lo van a poder lograr. Y aquí es donde la guerra se estanca un poco, ¿sí? Entonces, los ingleses resisten y los alemanes empiezan a planear un ataque ahora por el lado oriental, es decir, por Rusia, por el frente en donde el tratado Ribbentrop-Molotov, que habíamos visto antes, habían establecido y pactado que no iban a invadir. Era una paz con Rusia que van a violar, van a quebrar. Y Stalin, que era el más bravo y más listo de todos los que estaban aquí, no lo vio venir. Hitler le hizo conejo y vámonos contra Stalin. Y cuando en un momento dado uno de los espías, aquí en la Segunda Guerra Mundial hay uno de los episodios más crueles, más apasionantes y más salvajes de todos, que son el mundo de los espías. Porque pues hay gente que está en la red de espionaje, que va a dar datos importantes del frente a tu equipo, pero también por dar esta información, pues es tu vida, cuesta tu vida porque das una información de gran valor, como mafias de vida o muerte por tener información valiosa para el frente de ataque, para conveniencia de uno o de otros. Entonces, aquí empieza una cosa. Le informan a Stalin que Hitler se acerca a la frontera rusa. Y Stalin pues no les cree, pues dice, bueno, pues es que acabo de firmar un pacto, no puede ser que me vaya a llegar Hitler y desconocer el pacto y atacarme cuando ya quedamos en un pacto previamente. Pero hasta que no agarra los binoculares y ve a Hitler avanzar hacia su Moscú, ahí es cuando empieza a temblar y realmente se da cuenta que no va a poder evitar un enfrentamiento contra Alemania. Al final del día lo que todos querían era evitar una guerra. Nadie quería una Segunda Guerra Mundial ni repetir lo de la primera otra vez. Pero fue inevitable. Entonces, tenemos esa información que le dan a Stalin y no lo puede creer, pero bueno, a moverse. Y después,
va a llegar a Stalin la información más importante, la más importante de la historia del espionaje y de toda la Segunda Guerra Mundial con seguridad. Richard Sorge, un alemán profundamente soviético y comunista de corazón, va a revelarle a Stalin que los japoneses, contra los que estaban peleando, no iban a atacar la Rusia, el lado este del país. Todas las tropas estaban concentradas en el frente japonés. ¿Por qué? Porque Alemania, según esto, no atacaría. Entonces, cuando Richard Sorge le da esa información de que Japón no va a atacar, a Stalin le da tiempo de movilizar toda la tropa rusa hacia el oeste, de manera que ya tenga suministros y soldados para poder hacerles frente a los nazis. Sin esa información, no contamos el cuento. Rusia va a ser la primera que le va a poner un estate quieto a Alemania sí o sí y de manera definitiva. Y es cuando Alemania empieza a retroceder. Por supuesto, Richard Sorge pues no va a vivir para contarlo, porque después de dar semejante información pues le van a dar un tiro después. Pero él salvó a Rusia y posiblemente la Segunda Guerra Mundial hubiera sido muy diferente a como la conocemos actualmente. Entonces comienza la batalla contra Rusia, la campaña en Rusia de los nazis, y la primera cosa que van a hacer los rusos para enfrentarlos va a ser algo que ellos llaman tierra arrasada. ¿Qué significa? Que van a quemar todos los jardines, las granjas, los árboles, las casas, todo van a desocupar, a desalojar todas las tiendas, todo lo que sea de valor, para que cuando entren los nazis a las principales ciudades no encuentren nada y tengan que meterse más y más hacia la estepa rusa. Y los rusos se van a ir poco a poco más y más al norte, se van a ir metiendo más, y los nazis van encontrando todo desolado y van avanzando creyendo encontrar a los rusos, pero no los encuentran. Y los rusos, que saben de frío, que saben soportar grandes y largos inviernos y bajas temperaturas así como ellos son, van a meterse cada vez más, como trayendo a los nazis a esa zona donde los rusos van a ser expertos. Entonces continúa la tierra arrasada y los nazis no encuentran nada y se meten más hacia la estepa rusa, hacia la Siberia. Y por arte de magia, obra de la naturaleza o del destino, como le queramos llamar, va a pegar un invierno, pero no cualquier invierno. Va a ser el invierno más fuerte de los últimos 150 años en la historia rusa. Entonces, esa es el arma secreta de los rusos. El general invierno va a salir con toda su fuerza y va a arrasar a todos los soldados alemanes, derrotándolos, matándolos de frío, amputándole las piernas a los soldados que contrajeron gangrena por las bajas temperaturas, y se fueron alejando por lo mismo de adentrarse más hacia Rusia, se fueron alejando de las líneas de abastecimiento y ya no tenían cómo regresar y salir de ahí. Y los rusos los van a rodear como una bolsa y los van a agarrar en saco y los van a derrotar. Y esa fue la primera gran derrota nazi. A partir de aquí la balanza se nivela hacia los aliados y van a concentrar todo el furor y toda la guerra y todo lo que era en ese momento el punto más álgido, y digamos como la última gran oportunidad para que los nazis revertieran la situación, en la batalla de Stalingrado. Quizá la batalla más sangrienta en la historia humana va a ser en Stalingrado, y luego en la batalla de Kursk. Pero en Stalingrado va a ser específicamente la batalla de la Segunda Guerra Mundial en este momento. ¿Y qué creen? Aquí empieza el declive del imperio nazi. Va a avanzar poco a poco y después, ya cuando ya la cosa está cada vez más perdida para ellos, por fin va a entrar Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial tras el ataque a Pearl Harbor, y en ese momento se abre otro frente, el frente del Pacífico, contra Japón. Y entonces van a desembarcar en la otra gran hazaña de la Segunda Guerra Mundial, el día D, el desembarco de Normandía. Esto que estamos escuchando es una canción de Sabaton que se llama Primo Victoria, y que nos dice: a través de las puertas del infierno, mientras hacemos nuestro camino al cielo a través de las líneas nazis, Primo Victoria. Llevamos años entrenando, ahora estamos listos para atacar. A medida que comienza la gran operación, somos la primera ola en la orilla, somos los primeros en caer. Sin embargo, los soldados han caído antes. En el amanecer pagarán con sus vidas como el precio. La historia está escrita hoy. En este infierno ardiente, sepa que no queda nada mientras nuestras fuerzas avanzan en la playa. La victoria es nuestra, sus fuerzas caerán mientras hacemos nuestro camino al cielo a través de las líneas nazis, Primo Victoria. El 6 de junio, a orillas de Europa Occidental, en 1944,
el día D sobre nosotros. Hemos estado aquí antes, acostumbrados a este tipo de guerra. A través de la arena, nuestros pedidos fueron fáciles, es matar o morir. Sangre en ambos lados será derramada. En el amanecer pagarán con sus vidas como el precio. La historia está escrita hoy. Ahora que estamos en guerra con el eje de nuevo, esta vez sabemos lo que vendrá. Así nos narra Sabaton lo que pasó el 6 de junio de 1944, el desembarco de Normandía. Millones de soldados estadounidenses van a apoyar a los aliados y ya, por fin, llega después el suicidio de Hitler, porque ya estaba perdida la guerra, no había para más. Y lo que luego va a pasar con Japón y las bombas de Hiroshima y Nagasaki y las bombas atómicas, que también es un absurdo que pudimos cometer como especie humana, eso sí, para que vean, ya no tenía ningún sentido. Ahí es un claro ejemplo del desprecio que a veces la humanidad tiene hacia sí misma, porque ya no tocaba. La Segunda Guerra Mundial hubiera terminado de una manera trágica, de todas maneras, de no haberse producido el ataque sobre Hiroshima y Nagasaki, porque ya estaba desgastado todo, cada nación, cada pueblo, las personas, los involucrados, eso ya había superado toda proporción, todo récord de muertes en poco tiempo por un conflicto de esas características. Y aún sabiendo eso, Estados Unidos fue capaz de lanzarlas sobre Japón. Esto ocurrió el 6 de agosto de 1945. Hitler se va a suicidar el 30 de abril de ese mismo año. Pero recordemos que el eje, Italia, Alemania y Japón, eran esas tres naciones. Pues Italia y Alemania, venga, vámonos. Ya rendidos, Hitler se suicida, pero Japón no. Y eran los únicos que estaban de pie. Uno de los momentos más impactantes y más pesados, de mayor terror que se pudo haber vivido en una guerra ocurrió en territorio del Pacífico entre el escuadrón de Japón contra Estados Unidos. Aquí es cuando nos damos cuenta cómo pensaban los orientales de una forma completamente distinta a la occidental. Miren, los japoneses, en una lucha desesperada contra Estados Unidos, cuando ven que los estadounidenses empiezan a rodearlos, empiezan a acorralarlos y acercarlos a su propio territorio, se dan cuenta que van retrocediendo y se van rindiendo poco a poco, pero no rendirse en un sentido físico de rendirse, de tirar la toalla, sino en darlo todo, o sea, dejar la vida y morir por Japón. Y es cuando se van a lanzar de manera, así llegan los aviones japoneses y se van a estrellar de manera suicida contra los barcos estadounidenses y las bases marítimas, que es lo que se llama el ataque kamikaze, que es impactarse contra el barco y morirse con ellos. O sea, no importaba perder la vida con tal de que Japón no se rindiera físicamente, porque en sus códigos de honor eso no existe. El rendirse significa traicionar a su propio país. Las batallas tienen que librarse o en el aire o en el mar, pero sobre todo en la tierra donde se pudiese. Entonces ahí está el ataque isla por isla. Entonces, en vista de que iban perdiendo los japoneses, ellos, fieles a su nación y su ideología del concepto de honor que tienen los samuráis y de su código de honor, de ética que desde tiempos milenarios ellos poseen, ellos no luchan por sí mismos, ellos luchan por Japón. Ellos luchan por todo lo que el rey significa, el emperador japonés, quien era una deidad, era considerada una persona que nadie había escuchado, nadie conocía, nadie había visto, pero sabían que estaba representada ahí, como un rey, ¿no? Pero en este caso el emperador japonés tenía un carácter religioso, sagrado, íntimamente espiritual con su pueblo. Y eventualmente va a pasar, aunque fue un impacto muy grande, porque esos códigos de honores en el occidente no los tenemos, pero eventualmente Japón va a tener que rendirse y va a ceder básicamente la victoria hacia los aliados de una manera dolorosísima, por lo que les acabo de mencionar de su código de honor, pero se va a dar una forma increíblemente dolorosa, que son las bombas de Hiroshima y Nagasaki. 6 de agosto del 45, el proyecto Manhattan ha sido aprobado. Y oficialmente se lanza la primera bomba atómica sobre Hiroshima, y el mundo desde entonces no ha vuelto a ser el mismo.
Hay una canción de Rush, una de las bandas míticas más importantes e impresionantes de la historia del rock del siglo XX. Es que Rush es una cosa de otro mundo, que se va a llamar el Proyecto Manhattan, que fue precisamente el proyecto de investigación y desarrollo de las bombas atómicas, cuya letra es realmente espeluznante. Comienza diciendo: imagina un momento donde todo comienza. En los últimos días de una guerra, un arma que ajustara las cuentas. Quien la encontró primero se aseguraría de hacerlo peor. Ellos siempre la tuvieron. Luego dice: imagina un hombre donde todo comenzó, un científico loco recorriendo a pasos el piso en cada nación, siempre ansioso de hacer una investigación sistemática para así conseguir su mejor golpe. Pero esto fue algo más grande. La gran explosión tomó y sacudió al mundo, abatiendo el sol naciente. El fin había comenzado y los alcanzaría a todos cuando la reacción en cadena estuviera finalizada. Y así es como Neil Peart, baterista de Rush y su principal letrista, nos van a exponer una narrativa bien fehaciente y bastante contundente, con una nostalgia y una melodía que realmente te puede llegar hasta las lágrimas. Una canción que en su atmósfera se encuentra todo ese dolor y esa frustración de saber que algo así pudimos haber hecho. En total se estima, nunca es exacta las cifras, que murieron 70,000 personas de manera instantánea cuando se impactó la Little Boy, que era el nombre clave de la bomba atómica. Y por si esto hubiera sido poco y algo más faltara, lanzan la segunda bomba atómica. ¿Cómo te parece? Esta vez sobre la ciudad de Nagasaki. Y ahora es aquí cuando uno dice: ¿qué nos pasó? Y esto nos lo va a decir Bono en la canción Seconds, en donde nos dice que toma un segundo el decir adiós, así mismo como cuando lanzas la bomba. Ellos están haciendo una bomba atómica, ellos saben dónde empieza el baile. Si ellos están haciendo una bomba atómica, ellos quieren cantar, ellos quieren decir adiós. Toma un segundo decir adiós. Bueno, este es un tema complicado. En lo personal es uno de esos episodios en los que al narrarlo se me hace siempre un nudo en la garganta, porque no logro entender qué ocurrió, cuál fue el motivo, si ya estaba todo hecho para simplemente firmar una paz y terminar una catástrofe que de por sí ya era terrorífica. Era totalmente necesario ese acto de las bombas, pero miren, hay que narrar las cosas. Aquí lo que yo quiero, con lo que yo quiero que se queden todos los que nos escuchan, es que entendamos cómo ciertos pueblos tienen en su historia un pasado muy atroz, y cómo a través de la música y sobre todo del rock puede narrar esos momentos tan difíciles de una manera bien honesta, como todos los temas que acabamos de escuchar en este podcast. Esa fue la forma en que la Segunda Guerra Mundial terminó. El emperador, que nadie había escuchado, que nadie conocía, que era la deidad en Japón, va a levantar su voz en la radio y les va a decir al pueblo japonés que se rindan, que porque si no lo hacen, Japón muere y desaparece. Y a la fecha esta es un acto de sumo dolor para ellos, porque fue la primera vez en que el emperador cayó tan bajo y se tuvo que rendir ante todo lo que estaba ocurriendo, lo que también los japoneses hicieron, porque no solamente fueron los nazis. Japón hizo una horrible actividad en la Segunda Guerra Mundial, pero también Japón la va a padecer muchísimo, y así es como se va a rendir, de una manera tan dolorosa y humillante, que a la fecha es como su verdugo histórico. Ellos actualmente han sabido salir de las cenizas, como muchos grandes pueblos, como Alemania, como Rusia, pero en su momento fue un golpe durísimo, bastante fuerte para un pueblo basado en el honor, que no concebía rendirse, pero lo tuvieron que hacer bajo los códigos de los occidentales, porque al no hacerlo, Japón podía desaparecer por completo. Sistemáticamente estaban en riesgo físico. Eso es algo bien complicado de explicar, pero así pasó. Fácilmente nos podremos quedar unas 2 horas más aquí en este podcast hablando de más episodios de la Segunda Guerra Mundial, pero si no podemos olvidar algo, y es una gran lección y horrible testimonio de lo que ocurrió durante este tiempo en Europa, va a ser el Holocausto judío, que fue la persecución y casi el exterminio de esta raza, de esta gente que estuvo en medio de un conflicto que a ellos
ni arte ni parte. Pero Hitler y su postura antisemita y su ideología de la raza superior hizo que algo así fuera posible. Este testimonio es bastante extenso, pero vamos a resumirlo en una canción de la banda de thrash metal Slayer, una de las 4 grandes junto a Megadeth, Metallica y Anthrax. Slayer va a publicar en 1986 su tercer disco Raining Blood, Reino de Sangre, cuya primera canción se va a llamar Angel of Death, Ángel de la Muerte, que habla acerca del médico nazi de nombre Joseph Mengele, que fue un oficial de las SS y médico durante la Segunda Guerra Mundial, a quien se le recuerda esencialmente por sus actos en el campo de concentración y exterminio en Auschwitz. Y fue ahí donde realizó experimentos mortales con prisioneros y fue miembro del grupo de médicos que seleccionaba a las víctimas para ser ejecutadas en la cámara de gas. O sea, toda esta demencia concentrada en una sola cabeza de Joseph Mengele. Esta letra es dura, cruda, directa para el hígado. Es bastante fuerte saber cómo nos narra esta banda este episodio. Y así suena Slayer. La primera estrofa, así, directamente dice: Auschwitz, el significado del dolor, la manera que quiero que mueras, muerte lenta, inmenso decaimiento, duchas que te limpian de tu vida, forzado, como ganado, corres desnudo, tu vida es un precio, ratones humanos para el ángel de la muerte, 400,000 más por morir, ángel de la muerte, monarca del reino de la muerte, sádico, cirujano de fallecimiento, psicópata, el sádico de la sangre más noble, destruyendo sin misericordia para beneficiar a la raza aria. Cirugía sin anestesia, sentí el cuchillo atravesándote intensamente, inferior, inútil a la humanidad, atado y gritando hasta morir, ángel de la muerte, monarca del reino de la muerte, infame carnicero, el ángel de la muerte. Bombeando con fluido dentro de tu cerebro, presión en tu cráneo hace que empiece a empujar tus ojos, carne quemándose gotea a lejos, prueba de calor quema tu piel, tu mente empieza a hervir, el frío frígido rasga tus miembros. ¿Cuánto tiempo podrás durar en este entierro de agua helada? Cosido juntos, uniéndoles las cabezas, es solo cuestión de tiempo antes de que te desmorones. Millones depositados en sus tumbas, las maneras enfermas de lograr el holocausto, los mares de sangre, enterrados vivos, huele tu muerte cómo se quema muy dentro de ti, abacinado, ojos que sangran, orando para el fin, despertar de su ancha pesadilla. Las alas de dolor extienden la mano para ti, su cara de muerte que mira fijamente abajo. El frío del funcionamiento de tu sangre inyectando las células, ojos agonizantes, alimentando en los gritos de los mutantes que él está creando. Patéticas víctimas indefensas dejadas morir. Ángel rancio de la muerte volando libre. Ángel de la muerte, monarca del reino de la muerte, infame carnicero, el ángel de la muerte. ¿Qué les parece? Esta letra yo no he encontrado un testimonio igual de fuerte, al menos en una banda famosa. Esto es importante comentarlo. No es que estas bandas sean las únicas que narren esto. Seguramente en la trova, seguramente en el blues, siempre habrá este tipo de narrativas crudas, directas y sangrientas desde tiempos anteriores. Pero es importante cuando una banda como Slayer, que era de las 4 grandes, que en su momento fue muy importante, que alguien con una gran voz que sea capaz de tener un poder de comunicación y de popularidad para llevar un mensaje a mucha más gente, apueste por hablar de esos temas. Eso es muy valioso y Slayer lo va a demostrar. Esta canción es crudísima. Y entonces el holocausto fue como el testimonio que después de la Segunda Guerra Mundial dijimos, bueno, ¿qué pasó? Y cuando nos dimos cuenta de lo que pasó precisamente en los campos de concentración y luego campos de exterminio, es que ahí ya... ¿Qué más podemos hacer? Si todo había sido con la bomba atómica bastante cruel y realmente el sinsentido de el desamor por nuestra especie, ya este holocausto pues era como el demostrar que pues sí, realmente nos pasamos muchísimo de lo que inicialmente este conflicto iba a solucionar, que era el frenar a Hitler, pero se salió de toda proporción. Y bueno, esta es la manera en que vamos a terminar este podcast. Lo que quiero que entendamos es cómo la idiosincrasia de pueblos que han protagonizado grandes batallas, como en este caso la Primera y Segunda Guerra Mundial,
toman como referencia estos episodios tan dolorosos en su vida diaria, en su historia, realmente en su sangre, y lo llevan a otras vías de expresión, en este caso pues en la música y en el arte también, en el cine. Habrá muchas películas que narren, por ejemplo, el día D. El desembarco de Normandía va a estar muy sangrientamente ejemplificado en El Soldado Ryan. Los primeros 20 minutos de la película es una obra maestra de la cinematografía universal, cómo narran todo lo ocurrido, ¿no? Una recreación bastante acertada, pero bastante cruda de ver. Así que es una forma de darnos cuenta de cómo estas naciones han podido revertir lo que en un momento dado fue sus peores años de historia como nación en cosas tan lindas como bandas de rock. Más allá de quererles explicar lo que pasó exactamente paso a paso en la Segunda Guerra Mundial, mi objetivo fue mostrarles un panorama breve entre historia y música rock, con canciones a través de las letras y las obras de grandes bandas, incentivando así que a partir de ahora escuches rock de manera diferente. Esperamos hayas disfrutado este capítulo y si gustas escuchar la primera parte vas a ver a continuación en las pantallas finales el enlace hacia el primer podcast hablando de la Primera Guerra Mundial. Suscríbete, comparte, coméntanos qué te pareció este podcast y no olvides ver nuestro contenido, seguro algo te va a gustar. Mi nombre es Axel Velázquez y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Nos encuentras como High Rock México en Facebook, Instagram, Twitter y también en TikTok. Nos vemos pronto.